Capítulo 14. 2 años más tarde. ¿Hablas en serio? Butter Country se rindió. Naruto se rió por el tono incrédulo de su esposa. Sonaba muy parecido al suyo cuando Hiruzen y Sakumo lo confirmaron con él. Tomando su té del mostrador, se acercó a la mesa donde Mikoto y su hijo estaban sentados. Cada vez que veía a su hijo pensaba que toda la situación era bastante surrealista. Mikoto se desgarró si quería que sus hijos tuvieran los mismos nombres que su contraparte del futuro de Naruto, pero al final decidió si tenían un hijo, bueno, estaba destinado a ser. Terminó siendo un niño, así que una vez más, Itachi fue traído al mundo. Con casi 1 año y medio de edad, todavía era demasiado pronto para ver qué padre tomaría después, ya que aún no había perdido toda la grasa de su bebé, pero si su cabello negro y sus ojos marrones oscuros eran una indicación, definitivamente sería su madre. Curiosamente, el niño no tenía marcas de bigotes en sus mejillas, y después de hablar con Kurama al respecto, acordaron que era porque el Biju no estaba realmente dentro del sello de Naruto en el momento de la concepción. Sí, tanto Hiruzen como Sakumo lo confirmaron. Me sorprendió que sucediera tan pronto, pero considerando cuán débiles deben estar con la pérdida de casi todos sus clanes de línea de sangre, supongo que era de esperar. Todavía no tengo idea de por qué entraron en la guerra en primer lugar, y desafortunadamente ahora Yagura está desaparecida. Mikoto negó con la cabeza mientras sostenía la cuchara con comida en un intento de evitar que Itachi hiciera un desastre, lo que parecía aficionado a hacer. Sabía que Naruto estaba especialmente molesto por eso, había planeado ir pronto para sacar a Yagura, pero el país se rindió en el momento en que se dieron cuenta de que Yagura ya no estaba allí. Según Naruto, también faltaba el Jinchuriki para Saiken, no tenía idea de dónde estaban. Eso no puede ser bueno. Aún así, no fue bueno insistir en eso, todavía había muchos caminos por recorrer. Entonces nuestro pacto secreto con Kumo funcionó. Naruto asintió con la cabeza. Mejor de lo que creo que cualquiera hubiera creído. Con nosotros trabajando juntos, podemos obligar a Iwa a permanecer aislado. Se han centrado más en Suna que en nosotros, y creo que Win Country realmente está comenzando a sentir la presión. Konoha simplemente cortó a Iwa, mientras que Kumo puede ayudar o asesinar. Ese fue el acuerdo. ¿Qué hay del país del agua? Mikoto intentaba desesperadamente evitar que Itachi golpeara sus manos sobre la mesa, y finalmente se rindió, colocando el cuenco en su regazo. Ella le lanzó a Naruto una mirada exasperada mientras él se reía de la situación. ¿Te gustaría darle de comer? No, pasé por lo mismo anoche. Naruto agitó su mano libre en un gesto de no gracias. Para responder a su otra pregunta, vamos a retener el control del país hasta el final de la guerra, y luego lo liberaremos. Estaban demasiado débiles y nunca deberían haber entrado en primer lugar. Sin embargo, tendré que reconstruirlos. Puede que nunca más se los considere parte de los 5 grandes. Una parte de mí siente pena por ellos, que pensaba Mizukage. Itachi, no tire. Mikoto había dejado de intentar alimentar a Itachi por un momento mientras golpeaba sus manos sobre la mesa. Aparentemente sintió hambre otra vez y decidió llamar la atención de su madre agarrándola por el pelo y tirando de él. Naruto trató de no sonreír mientras observaba a su esposa tratar cuidadosamente de extraer su cabello de los pequeños dedos de Itachi. Bueno, hemos sabido que el Mizukage no era realmente él mismo. Por el poco conocimiento que tengo, creo que el Sandaime, o Tobi, o Madara, o cualquier nombre o título que esté usando en este momento, todavía está vivo y activo, y ha estado usando el Yondaime como un títere. Ahora que su base de poder se ha derrumbado, sin embargo, me hace preguntarme qué hará a continuación. ¿Crees que intentará poner a otro Kage bajo su control? Podría intentarlo. Naruto tragó el resto de su té antes de continuar, pero no hay otro Kage con un Biju sellado en ellos y compartir el control mental durante un periodo prolongado sin uno es casi imposible. Él no tiene el chakra para sostenerlo tal vez más de 1 mes, y eso no sería suficiente tiempo para poner en práctica ningún plan sin que las personas noten un cambio de personalidad. Habiendo finalmente quitado su cabello de las manos de Itachi, Mikoto asintió con la cabeza. Aunque Naruto no tenía el Sharingan, a veces le sorprendía lo mucho que sabía al respecto. Tenía que recordarse constantemente que había estado luchando al menos contra una persona que tenía un Sharingan durante la mayor parte de la segunda mitad de su vida. Algunos de los trucos que él pudo hacer mientras estaban entrenando la sorprendieron. Por ejemplo, nunca había tenido a nadie que peleara con ella solo mirándose las manos y los pies. Mientras ella ayudaba a Itachi a terminar su cena, llamaron a la puerta de su casa.
Mikoto vio cómo su esposo se ponía de pie para ir a buscarlo. Apenas un minuto después, regresó con un Minato sonriente y de ojos brillantes. Cada vez que los veía a los dos parados uno junto al otro, habría jurado que eran hermanos, probablemente junto con todos los demás en Konoha, por lo que era bueno que supiera cuál era su relación real. Fue un día interesante cuando Kushina se le acercó y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: mi hijo está caliente, ¿no? Según el pelirrojo, la expresión de Mikoto no tenía precio cuando escuchó la pregunta. Ella estuvo de acuerdo, por supuesto, después de finalmente aceptar el hecho de que fue la futura madre de su esposo quien lo dijo. Hola Mikoto. Lamento molestarte esta noche. Después de su rápido saludo, inmediatamente se acercó a Itachi y comenzó a hacer muecas al niño, que comenzó a chillar de alegría y a cantar to. Ah. Porque eso es todo lo que pudo pronunciar hasta ahora. Está bien. Itachi está completamente alimentado y probablemente comenzará a quedarse dormido pronto. ¿Qué te trae por aquí? Minato levantó la vista de donde estaba arrodillado junto a Itachi por un momento, y miró a los padres. Negocio, me temo. Okage-sama ha pedido que Naruto y su equipo respalden al mío en nuestra próxima misión. Kakashi acaba de hacer Jonon y esta será su primera asignación como líder de campo, pero Hiruzen sugirió un equipo de respaldo por si acaso. ¿Alguna razón en particular? Preguntó Naruto. No es que él haya compartido conmigo, Minato murmuró. Después de una breve pausa, continuó. Nuestra misión nos lleva a la frontera del país de la tierra, el puente Kanabi necesita ser destruido para mantener sus fuerzas fuera de Grass. Lo usarían para convoyes de suministros para sus operaciones más allá de la frontera, de lo contrario. Okage-sama quiere dar un salto al mantener a Iwa inmovilizado sin poder extenderse, y Kumo comenzará a realizar ataques quirúrgicos una vez que hayamos completado un conjunto de objetivos. Pero tiene que haber docenas de puentes, incluso solo a lo largo de la frontera de Grass Country. Mikoto había recogido a Itachi, quien finalmente estaba comenzando a mostrar algo de cansancio. Sus ojos estaban caídos y su cabeza descansaba sobre el hombro de su madre. Minato asintió con la cabeza, mencioné lo mismo. Aparentemente este puente que quieren que saquemos es el principal en el área y pasa mucho tráfico por él. No hay otros puentes dentro de al menos 3 días a pie, el cañón que atraviesa es demasiado grande y otro puente sería demasiado costoso. Aún así, ¿no debería un equipo quirúrgico ser capaz de asumir esta misión? Es solo para volar un puente. ¿Por qué necesitan 3 Jonin y 5 Chunin para manejarlo? ¿Estará tan bien defendido? Okage-sama quiere estar bien preparado para cualquier contingencia. No sabe cómo será la fuerza enemiga. Podría haber más de un batallón protegiéndola. Todavía creo que es exagerado. Pero si Okage-sama asignó la misión, entonces que así sea. Mikoto estaba hablando con Minato, pero había estado mirando a Naruto durante la mayor parte de la conversación. Había estado tratando de mantener su rostro en una máscara inexpresiva mientras escuchaba, pero a juzgar por la expresión de su rostro, no tuvo éxito en ese esfuerzo. Cuando su esposa terminó de hablar, su atención se centró por completo en él. Era obvio que creía que algo estaba pasando. Sabía que eso sucedería si permanecía en silencio todo el tiempo. La voz de Minato entró en su conciencia antes de que él pudiera hacer algo para tratar de aplacarla. Mikoto, estás molesto porque estaré alejándote de tu marido por alrededor de una semana. Estarás bien. La atención de Mikoto se dirigió a su antigua compañera de equipo, donde lo inmovilizó con una mirada dura por un momento. Minato se estremeció visiblemente cuando una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. Sí, y estoy seguro de que Kushina también te extrañará. Tendremos que pensar en algo que hacer mientras estás fuera para que cuando regreses nunca más quieras irte. Justo antes de entrar en pánico, Minato se volvió hacia el otro rubio en la habitación, mirándolo con ojos salvajes. ¿Qué le has estado enseñando? Ella nunca solía ser así. Naruto simplemente se rió entre dientes. ¿Quién dice que soy yo? Sé que Kushina-chan es una influencia bastante corruptora por sí misma. Cualquier otra cosa que Mikoto recogió, lo hizo sola. Ninguna de las palabras de Naruto hizo nada para calmar a Minato, no es que fueran destinadas a hacerlo. Dejando escapar un suspiro, el futuro Hokage simplemente agitó una mano alegremente y comenzó a salir. Correcto. Ahora tengo que ir a hablar con Kushina y asegurarme de que no haga nada mientras estoy fuera. Te veré en la puerta principal con tu equipo a las 6 de la mañana, ¿de acuerdo? Estaré allí. Naruto vio como Minato salía de su casa, cerrando silenciosamente la puerta detrás de él.
Una vez fuera de la vista, se volvió para mirar a su esposa, que sostenía a Itachi en sus brazos mientras lo miraba con los ojos entrecerrados. Voy a ir a acostar a nuestro hijo, entonces creo que tienes algunas explicaciones que hacer. Sin darle la oportunidad de decir nada, ella desapareció más adentro de la casa, llevando al niño con ella. Una vez que ya no podía verla, Naruto dejó escapar un suspiro antes de pasar a la sala de estar, poniéndose cómodo en el sofá. Esta misión también lo tomó por sorpresa, sabía que llegaría tarde o temprano, pero el momento exacto era desconocido para él. Además de eso, solo tenía la menor idea de cómo se suponía que Kumo desempeñaría un papel en todo esto. Cuando Kakashi le contaba las historias de su pasado que podía recordar de su vida antes de que Naruto regresara en el tiempo, Kumo estaba solo otro enemigo al que se enfrentaban. Ahora, sin embargo, eran aliados tácitos. Aprovechó una reunión casual con Ei y Killer Bee en los bosques salvajes de Valley Country. Era solo él, Minato y otros dos Jonin en lo que se suponía que era un reconocimiento temprano, pero con Ei siendo un poco irritable, se metieron en una pelea. Minato los había aturdido con su velocidad, aunque con la ayuda de Killer Bee, Naruto logró que todos se calmaran lo suficiente como para hablar racionalmente. Los cuatro se fueron a hablar, y después de reconocer el poder de las dos rubias, Ei acordó que sería mejor si trabajaban juntos, incluso si realmente no era de conocimiento público que eran aliados. Eso a su vez condujo a una serie de reuniones secretas, pero el acuerdo no se cerró hasta que logró que Kushina y Killer Bee estuvieran en la misma habitación. Al llevarlos a todos a un paisaje mental compartido, Naruto y Kurama lograron relatar lo que realmente estaba sucediendo con Bee y, por extensión, con Yuki. Esa información se transmitió a Ei y finalmente a Matakabi, y después de otro mes, se ratificó la alianza secreta entre Kumo y Konoha. No les dijeron toda la verdad de dónde era Naruto, solo que estaba al tanto de un conocimiento especial y único que no debería saber normalmente. Pudo usarlo para alejar a los clanes de la línea de sangre de Kiri. El hecho de que Naruto supiera cómo el Sandaime Raikage había sido gravemente herido por Yuki ayudó como prueba, ya que muy pocas personas, incluso en Kumo, lo sabían. Si bien esto inmediatamente lo convirtió en un objetivo y una amenaza, Yuki y Bee hablaron a Ei, la futura Yondaime Raikage, por no hacer nada imprudente. Serían mejores como aliados que como enemigos. Además, no era ningún secreto que las otras aldeas tenían miedo de enfrentar a Konoha, especialmente ahora. Iwa se negó a retroceder, y Suna no iba a detenerse hasta que lo hiciera. Se suponía que Konoha debía ayudar a Suna como un aliado, pero dado que Konoha hasta ahora había elegido permanecer neutral y solo ayudar a las naciones menores atrapadas en el fuego cruzado, su relación fue rápidamente escalofriante. Pero por las relaciones que perdieron con Suna, ganaron con Kumo, que sin duda era una aldea más fuerte que Suna. Entonces, creo que me debes una explicación. Naruto miró a su esposa cuando ella entró en la sala de estar. Ya no estaba mirando, pero parecía bastante perpleja. Antes de que él pudiera comenzar, ella se dejó caer a su lado y descansó a su lado. Entre dirigir el clan y criar a su hijo, ella siempre estaba completamente cansada al final del día. Había pensado brevemente en contratar a alguien para que lo ayudara, pero como Mikoto no lo había pedido, no se molestó. Tenía una racha feroz e independiente y él sabía que no debía interponerse en su camino. Solo sé débilmente de qué se trata. Okage-sama me pidió que le contara todo lo que recordaba sobre la guerra, y también le transmití algunos de los recuerdos de Kakashi en el futuro. Así que no sé los detalles, solo lo básico. Esta misión fue una de ellas. Su esposa lo miró por un momento antes de dejar escapar un suspiro. Está bien. Solo pensé que sabías más, ya que estabas tan callado. No, realmente no. Naruto levantó el brazo contra el que Mikoto se apoyaba y se lo echó sobre los hombros. Esta vez en realidad estaba callado, así que sabía lo que estaba pasando para variar. Escuchó a Mikoto reírse mientras ella se inclinaba más hacia él. ¿Tú, callado y escuchando? ¿Quién eres y qué has hecho con mi esposo? Oye. Mikoto se rió de nuevo y se volvió para mirarlo, besando su mejilla antes de recostarse debajo de su brazo. Entonces, ¿qué sabes sobre la misión aparte de lo que dijo Minato? Naruto se rascó el costado de la cabeza con su mano libre, tarareando por un momento. Bueno, lo único que realmente se destacó cuando Kakashi me contó fue la muerte de Obito, porque un poco, espera, ¿qué? ¿Obito? Mikoto se había vuelto de debajo de su brazo para mirarlo a la cara. Todo lo que Naruto pudo hacer fue sonreír sombríamente y asentir. Creo que probablemente es por eso que Okage-sama también me asignó esta misión.
Confesé que Obito es el tipo de persona que consideraría una gran influencia, al menos cuando considero cuánto cambió a Kakashi justo antes de su muerte, y aún más después. Decidió mantener el conocimiento sobre Obito, tal vez no haber muerto realmente para sí mismo. De todos los encuentros que había tenido con el hombre enmascarado llamado Tobi, siempre parecía saber mucho más de él y de Kakashi de lo que debería. Lamentablemente, nunca pudieron ver detrás de la máscara, por lo que solo fue una conjetura educada sobre su verdadera identidad. Mikoto se inclinó hacia adelante, su frente descansando contra el pecho de Naruto mientras elegía continuar hablando. Una de las cosas que Kakashi siempre nos taladró cuando entrenamos fue que aquellos que fallan en su misión son basura, pero aquellos que abandonan a sus camaradas son incluso peores que la basura. Una conjetura sobre quién dijo eso. ¿Obito? Correcto. Sé que realmente no suena como algo que él diría, ¿verdad? Mikoto sacudió la cabeza mientras la levantaba, luciendo divertida. No, realmente no lo hace. ¿Qué lo provocó? Naruto suspiró, por lo que recuerdo, Minato había ido a volar el puente mientras dejaba a Kakashi a cargo de objetivos secundarios. Algo sucedió y Rin fue capturado, Iwa iba a tratar de interrogarla para obtener información. Kakashi quería para continuar la misión y completarla antes de que lo descubrieran, pero Obito quería ir tras Rin y salvarla, al diablo con la misión. De ahí vino el dicho. Sé que su evidente enamoramiento por la chica probablemente fue causa de algunos de ellos. Pero, bueno, Naruto se calló, encogiéndose de hombros. Mikoto miró a su esposo por un momento antes de fruncir el ceño ligeramente. Tiene algo de sentido ahora. Entonces, ¿qué hicieron? Obito se fue y comenzó a rastrear a Rin. La encontró y comenzó a atacar a los Iwanin que la vigilaban, solo para que Kakashi apareciera y los ayudara a luchar. En el proceso, la espada de Kakashi se rompió y perdió un ojo, pero lograron salvarlo. Rin. Desafortunadamente, ella estaba retenida en una cueva y se activaron trampas, comenzando un derrumbe. Obito logró asegurarse de que Kakashi y Rin salieran, pero los escombros lo aplastaron. Antes de su muerte, le dio uno de sus ojos Sharingan a Kakashi. Mikoto guardó silencio por un momento. Si bien es horrible escuchar sobre la muerte de Obito, fue amable de su parte. Sí. Entonces Kakashi comenzó a emular las cualidades de Obito en una forma de honrarlo. Por supuesto que eligió hacer algunas de las cosas más molestas, como llegar tarde a todo. Naruto se apagó, dejando el resto sin decir. Sin embargo, en realidad no necesitaba hacerlo, había estado con Mikoto el tiempo suficiente para saber que si ella necesitaba una aclaración sobre algo, definitivamente le preguntaría. Al mirar un poco hacia abajo, notó que tenía los ojos cerrados mientras se apoyaba contra él. ¿Cansado? MHMM. No creo que a nadie le importe si te tomas un descanso de las tareas del clan por un tiempo, de esta manera podrías pasar un tiempo relajándote y estar con Itachi. Aparte de ti, ¿en quién podría tirar todo eso? Definitivamente no es mi padre, y no confío en que los ancianos hagan las cosas como queremos que se hagan sin tener que mirar cada momento. Un suspiro dejó sus labios cuando terminó. Había tratado de hacer que su esposa se tomara un descanso antes, pero siempre se trataba de lo mismo. Sin embargo, creo que estás corriendo de forma irregular. Cada día te ves más y más cansado. Lo sé, pero hemos dado muchos pasos para conectar al clan con Konoha de una manera que nunca antes había sido. No quiero perder nada de ese impulso, y me temo que lo haré si tomo un rotura. Es un miedo bastante irracional. No tienes forma de saber si las cosas se estancarán o no. Para. Mikoto golpeó suavemente su estómago con la palma abierta. Conozco sus trucos, señor. No me va a incitar a que me tome un tiempo libre. Tenemos un plan, y me condenaría si me tomo un descanso antes de que termine. Además, no es como si tuviera mucho de tiempo libre tampoco. Teniendo en cuenta que eres responsable de supervisar la construcción del tercer anillo más nuevo de Konoha, yo diría que también podrías usar un descanso. Está bien, tú ganas. Solo hazme un favor, ¿de acuerdo? Mikoto movió su cabeza para mirarlo, la mirada inquisitiva en sus ojos era todo lo que necesitaba para continuar. Cuando regrese de esta misión, tómate un día libre. Haré lo mismo y podremos pasar un día juntos como familia. Tú, yo, Itachi y Anko. ¿Qué tal? Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó para darle un beso rápido en los labios. Cuando se echó hacia atrás, Mikoto lo honró con una pequeña sonrisa. Trato. Creo que puedo manejar un día completo si puedes. Esta vez ella se movió para besarlo.
La suya, sin embargo, no fue muy breve en absoluto. Naruto estaba observando, divertido, mientras los 6 niños frente a él comenzaron a tratar de contarse mutuamente sobre cuán increíblemente bien se desempeñaron en todas sus misiones hasta este punto, todos tratando de superar a los demás. Echando un vistazo a Minato, notó que el otro rubio parecía sentir sentimientos similares, si la sonrisa en su rostro era una indicación. Mientras escuchaba, los observó uno por uno. Kakashi solo estaba interponiendo cuando era necesario, y generalmente era solo para corregir algo. De lo contrario, estaba mirando a su alrededor sin ser demasiado obvio al respecto. También fue algo bueno, ya que el chico de cabello plateado estaba a cargo de esta misión en particular. Rin estaba callado, al igual que Takuya. Naruto se preguntó distraídamente por un momento si todos los que iniciaron la curación tenían un temperamento similar, ya que ninguno de los dos estaba realmente participando, pero obviamente escuchando lo que sucedía. Hasta la fecha, Tsunade y Sakura eran las únicas 2 personas en su memoria que podían sanar de manera experta, pero también eran explosivamente violentas y mortales cuando se las provocaba. Ni Rin ni Takuya podían hacer que una persona temiera por su vida con solo mirarlos, al menos todavía no. Estaba trabajando en ello con Takuya, al menos, el niño tenía algunas técnicas bastante aterradoras en su repertorio de genjutsu. Rin, sin embargo, no tenía idea. Ojalá Minato estuviera haciendo algo. Anko y Obito fueron los 2 más ruidosos del grupo, como siempre. Ellos eran los que iban y venían entre ellos sobre quién mejor que quién. Naruto solo podía imaginar cómo sería si Tora el gato estuviera vivo ahora, probablemente estarían discutiendo sobre quién atrapó al gato más rápido o usó una mejor trampa para capturarlo. Sin embargo, tuvo que admitir que escuchar a quien tenía una mejor técnica de jardinería o pintura nunca envejecía. Era una lástima que los rangos de fueran bastante raros durante la guerra, de lo contrario probablemente también tendrían algunas historias interesantes para pasear perros y cuidar niños. El último miembro de su grupo, Yugao, estaba ocupando la parte trasera de su improvisada formación, y estaba justo enfrente de él. Si bien estaba orgulloso de Takuya y Anko por sus propias razones individuales, Yugao era su orgullo y alegría del equipo. Ella hablaba en serio, pero sabía cómo relajarse cuando había tiempo de inactividad. Ella era una estudiante diligente, y absorbería cualquier cosa que él estuviera dispuesto a enseñar como una esponja. Incluso su kenjutsu había crecido a pasos agigantados. Era muy hábil desde que él la preparó con un aprendizaje para un Gekou no Boru. Al parecer, él era el padre de su nuevo enamoramiento, Gekou Ayate, felizmente anunció el día después de que él los presentara. Se encontró en un abrazo que casi le aplastó las costillas antes de que comenzara su entrenamiento. No tenía idea de su enamoramiento, pero la felicitó y le deseó buena suerte, solo para que la pobre niña finalmente se diera cuenta de lo que había dicho. Su vergüenza no duró mucho, ya que estaba demasiado emocionada para preocuparse. Ahora, sin embargo, también observaba atentamente los alrededores, al igual que Kakashi. Tenía sentido que lo hiciera, ya que él sabía que su objetivo era solicitar el estatus de especial Jonin en los próximos meses. Él la había preparado con una lista de cosas para las que tenía que estar preparada y ella lo estaba tomando como un pez al agua. Muy bien todos, este parece ser un buen lugar para establecer el campamento. Vamos a configurar, luego revisaremos nuestros objetivos para los próximos 2 días. El anuncio de Minato sacó a Naruto de sus pensamientos, y observó que todos se callaron de inmediato y comenzaron a desempacar rápidamente y preparar el campamento. En el momento en que se hizo, llamó la atención de todos y comenzó a repasar el plan. Está bien, primero. Naruto y yo realizaremos un reconocimiento temprano en el puente Kanabi, solo para ver qué tipo de defensas tienen allí. Si no es nada malo, podríamos ser capaces de eliminarlo por nuestra cuenta. Desafortunadamente, Sandaime-sama cree que han desarrollado sus defensas de manera bastante sólida, por lo que podemos estar pidiendo ayuda al resto de ustedes. Hasta que llegue ese momento, Kakashi estará a cargo. Ya lo he informado sobre algunos objetivos secundarios que deben ser atendidos. Organizará las tareas como lo considere conveniente, y si alguno de ustedes tiene algún problema, espero ser profesional y llevarlo con él en privado. ¿Me entienden? Todos los presentes Chunin asintieron, y Naruto encontró su propia cabeza moviéndose brevemente arriba y abajo. Incluso en un entorno tan pequeño como este, Naruto podía ver fácilmente el futuro de Minato como Yondaime, y con la misma autoridad que vio en Hiruzen.
Ni siquiera tenía que ser ruidoso, por el contrario. Minato generalmente hablaba muy suavemente, siempre afirmaba que Kushina era lo suficientemente fuerte para los dos. Fue solo la forma en que el hombre se comportó lo que te hizo querer seguirlo. Naruto había escuchado cosas similares sobre sí mismo durante la Cuarta Guerra. Al darse cuenta de que Minato había terminado, Naruto volvió a concentrarse en lo que sucedía, solo para darse cuenta de que todos los Chunin lo estaban mirando ahora, probablemente para ver si tenía algo que agregar. Mirando a su propio equipo, les hizo un gesto. ¿Ustedes tres tienen sus sellos preparados? Anko, Takuya y Yugao asintieron todos simultáneamente, cada uno de ellos levantando sus manos, mostrándole el dorso. Los tres tenían sellos de aspecto intrincado inscritos en la parte posterior. Naruto no necesitaba decir nada más, y simplemente asintió con la cabeza. No creo haber visto un sello así. ¿Para qué sirve? Naruto se giró para mirar de reojo a Minato, que se había movido y casualmente comenzó a mirar el dorso de la mano de Yugao. El Chunin lo levantó para poder ver mejor. Es una matriz de invocación ajustada a mi chakra, así que con una pequeña aplicación de sangre pueden convocarme a su posición en una emergencia. Si no tienen tiempo para eso, todo lo que tienen que hacer es empujar un poco de su chakra en él y actuará como una especie de faro, llevándome directamente hacia ellos. Minato dejó de mirar la mano de Yugao y se volvió hacia Naruto. Las aplicaciones de eso suenan bastante útiles. ¿Cuál es el rango? Naruto se encogió de hombros. Cuando lo probé por primera vez, viajé hasta Usushio, y aún podía sentir pulsos de Mikoto en casa en Konoha. Los ojos de Minato se abrieron drásticamente. El alcance era enorme. ¿Cómo es que no dijiste nada? Todavía se está probando. Mi equipo ha intentado convocarme 3 veces y solo ha funcionado una vez hasta ahora. Sin embargo, cuando tuvieron éxito, mi chakra estuvo un poco agotado. Así que creo que es como cuando intentaba realizar una invocación estándar de animales. Cuanto más chakra tienen, más necesitas convocarlos. He estado tratando de encontrar formas de reducir el uso de chakra. ¿Has hablado con Kushina? Naruto sacudió la cabeza. En realidad no. He estado tratando de hacer esto por mi cuenta, y Kushina suele estar bastante ocupada. Se olvidó de mencionar que la había estado entrenando para usar el chakra de Kurama por un tiempo, así como trabajando en un sello para que Kurama viajara entre los dos, pero había algunas cosas que no quería compartir delante de todos, incluso si confiaba en todos ellos. Bueno, ella es una maestra de focas y me ayudó mucho con los Iraisin, entre otras cosas, así que tal vez si hablas con ella tendrá algunas ideas. Mientras tanto, ¿puedes agregar eso a mi equipo? ¿Toma demasiado tiempo? Naruto estaba honestamente sorprendido, y debe haberse demostrado en su rostro. Puedo, pero ¿qué hay de Iraisin? Pensé que le diste un kunai a Kakashi. Lo hice. Pero me sentiría mejor sabiendo que estarías al tanto de cualquier problema potencial si uno de ellos usara la baliza, en lugar de usar mi kunai. Dudo que suceda, pero un kunai siempre podría perderse o fuera de lugar. Un sello en el dorso de su mano no lo haría. Yo aplicaría un sello Iraisin pero desaparecen después de aproximadamente un día. Parece que el tuyo no. Comprendiendo, Naruto asintió y sacó un poco de tinta y un pincel de una de sus bolsas. Arrodillándose, hizo una seña a los otros 3 miembros del equipo de Minato. Cada uno de ellos formó una línea. Kakashi fue el primero. Quitándose el guante, presentó su mano a Naruto. El principio del sello es bastante simple. Empuja un pequeño chakra y se enganchará, drenando constantemente el chakra ya que me permite saber que estás llamando. La cantidad de chakra que usa es apenas un goteo, así que a menos que estás peligrosamente bajo de chakra ya que es poco probable que lo sientas, explicó Naruto a los 3 cuando comenzó a pintarlo en el dorso de la mano de Kakashi. Puede apagarlo de la misma manera si tiene poco chakra, solo corte la conexión. Si todavía le queda mucho chakra y no puede sentir el drenaje para apagarlo, puedo hacerlo cuando llegue la invocación. Funciona de la misma manera que una invocación de animales, pero todavía estamos trabajando para ajustarla. Si tienes alguna pregunta al respecto, pregúntale a Anko, ya que he trabajado en ella más que nadie. Entendido. Kakashi asintió con la cabeza hacia él, y cuando terminó, Obito avanzó para su turno. Rin lo siguió y, cuando terminaron, Naruto se volvió hacia Minato y le preguntó si también lo quería. ¿Crees que lo necesitaré? No es realmente una cuestión de necesidad. Sigo la filosofía de mejor prevenir que lamentar, o tal vez en este caso, mejor preparado que no. Depende de usted, aunque solo para hacerle saber, Mikoto me pidió que me quedara uno sobre ella permanentemente, por si acaso. Ya veo.
Podemos hablar más sobre eso cuando lleguemos a casa. También quiero involucrar a Kusina, y tal vez podamos trabajar juntos y hacer que sea una parte más permanente de nuestras fuerzas. ¿Qué tal? Era lo que Naruto había estado planeando de todos modos, así que simplemente estuvo de acuerdo. Había pensado en compartir el sello con Minato basándose en el uso de Iraisin por parte del hombre, pero siempre había tantas otras cosas que hacer que era bastante bajo en su lista de prioridades. Pero si Minato quisiera mirarlo más de cerca, no lo detendría. Kusina era consciente del sello, pero había evitado pedirle demasiada ayuda, ya que era algo que estaba tratando de aprender por su cuenta. Está bien. Ahora que hemos terminado aquí, acamparemos por la noche y saldremos mañana. A menos que alguien tenga algo que decir. Nadie habló, así que se acomodaron para pasar la noche. Naruto envió un pulso rápido de chakra desde el faro que Mikoto le había vinculado, y después de un minuto sintió una respuesta de ella. El sueño llegó rápidamente después de eso. Mañana, con suerte, no resultaría de la misma manera que lo hizo de donde vino, Minato. El otro rubio con el que viajaba volvió la cabeza para mirar por encima del hombro. Naruto lo estaba saludando, diciéndole que esperara, por lo que inmediatamente siguió a su compañero hasta el suelo del bosque. ¿Hay algo mal? Naruto sacudió la cabeza, pero miraba a Minato de manera extraña. Justo cuando estaba empezando a impacientarse, Naruto dejó escapar un suspiro y se frotó la parte posterior de la cabeza. Estaba tratando de convencerme de esperar para contarles sobre esto, pero no hay mejor oportunidad que ahora. Estamos en una misión y no estamos siendo observados en la aldea, y no hay otros para escuchar. Desde que ya no entrene solo, probablemente podría haberlo aislado en un área de entrenamiento a lo largo de los años, pero nunca he tenido una buena oportunidad sin hacer sospechar a nadie. Minato estaba tratando de mantener una expresión pasiva en su rostro, pero si Naruto no lo sabía mejor, creía que la mente del hombre iba a 1 milla por minuto. ¿De acuerdo? El viajero del tiempo se echó a reír brevemente, luego se recostó contra un árbol que estaba cerca. Mikoto siempre me dijo que el mejor lugar para comenzar a contar una historia es el principio, y me ayudó cuando tuve que contarle estas cosas a Kusina también. Ahora es un poco más difícil ya que ha pasado tanto tiempo, pero, de todos modos. Nací el 10 de octubre, un poco después del final de la tercera gran guerra Shinobi. Naruto vio como Minato trataba de procesar lo que estaba diciendo. Fue ligeramente divertido ver la confusión trabajar sobre sus rasgos, casi lo mismo que había sucedido con Kusina y Mikoto antes que ella. Sin embargo, a diferencia de ellos, Minato apenas tardó 1 minuto en comprender lo que esto significaba. Entonces, ¿realmente eres del futuro? La sorpresa debe haberse mostrado en la cara de Naruto, porque Minato sonrió levemente. Si bien Hiruzen no lo ha declarado explícitamente, me mostró algunos de sus archivos, e hizo comentarios sobre que hay más para ti de lo que parece. Soy el Yondaime Hokage, incluso si aún no he jurado oficialmente. No he descubierto todo sobre ti, pero sé que eres un caso especial. Minato miró hacia otro lado antes de continuar, una de sus manos empujó hacia atrás a través de su salvaje melena. Bueno, ahora que lo estoy pensando, todo tiene sentido. Llegaste a la mitad de la nada, y nadie te había oído o visto antes. Dijiste que venías de un clan donde no quedaba nadie que podrías verificar tu historia. Eres increíblemente fuerte y sabes cosas sobre personas que apostaría que probablemente no deberías saber realmente. Además de eso, no importa cuánto hayas tratado de jugar, sabías cómo contrarrestar a los Iraisin desde el principio y todavía somos los únicos que podemos. La única razón por la que sabrías cómo hacerlo es si sabes cómo hacerlo tú mismo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Naruto asintió, lentamente, todavía aturdido por cómo Minato había logrado armar todo esto tan rápido, incluso si había recibido algunas pistas. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada antes? Su futuro padre simplemente se encogió de hombros y miró hacia los árboles. Sandaime-sama ha confiado en ti durante años, por lo que automáticamente me hizo confiar en ti. Eres prácticamente una de mis mejores amigas, y nunca me has mentido, bueno, no a menos que sea pertinente en ese momento, viajar, de todos modos. Probablemente has hecho más por Konoha que cualquier otra persona viva, excepto tal vez Sandaime-sama, e incluso eso es estirarlo. Si no supiera que no quieres serlo, si me lo preguntas, creo estarían dispuestos a hacerte Hokage el día que termine esta guerra, en lugar de mí. Naruto se encontró secándose los ojos, ya que estaban un poco nublados. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, no pudo evitar decir, gracias, papá.
Ese comentario en particular hizo que Minato se quedara corto, pero fue seguido con una sonrisa genuina. Naruto se sobresaltó cuando el otro rubio se movió hacia adelante rápidamente, dándole un fuerte abrazo. Minato, ¿qué? Me pregunto cuántos padres pueden decir que su hijo fue su mejor amigo. Su voz era baja, pero Naruto podía escuchar la emoción detrás de él. Le devolvió el abrazo por un momento antes de separarse. Minato parecía satisfecho, como si varias cosas inexplicables finalmente tuvieran significado, mientras que Naruto estaba esperando pacientemente a que Minato se descargara con cualquier pregunta o comentario que pudiera haber tenido. No tardó mucho. Supongo que eso explica por qué pillé a Kushina mirándote con una expresión algo melancólica algunas veces. Naruto simplemente inclinó la cabeza hacia un lado confundido, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo, ya que Minato procedió a explicar. Le pregunté al respecto. La primera vez que ella bromeó y dijo que no era nada. La segunda vez, sin embargo, le pregunté si se sentía atraída por ti, y ella simplemente me miró y se echó a reír. Ella me admitió allí mismo que eras muy guapo, e hizo un comentario despreocupado acerca de que eran buenos genes, lo que en ese momento no entendí. Sin embargo, dijo que eras obviamente muy feliz, y luego pasó el resto del día mostrando cuán feliz estaba conmigo. Naruto miró hacia otro lado, agitando una de sus manos. Sí. Pasaré los detalles, por favor. Minato se rió antes de continuar. No hace falta decir que la he visto con esa mirada unas cuantas veces más, pero nunca he dicho nada al respecto. Sin embargo, todo tiene sentido ahora. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que lo sabe? No sé el plazo exacto, pero desde antes de que Itachi naciera. La he estado entrenando para usar el chakra del Kyuubi. ¿Qué? ¿Cómo? En el futuro de donde vengo, ambos estaban muertos, y como el último Uzumaki me hicieron el Jinchuriki. Realmente no tenía mucha elección en ese momento, considerando todas las cosas. ¿No lo hice? Espera, ¿quieres decir que yo también fui Hokage en tu tiempo? ¿El Yondaime? Sí. Lo estarás cuando termine esta guerra, en caso de que lo dudes por alguna razón. Nunca dudé realmente una vez que comenzaron a poner mi cara en la montaña. Sé que hubo cierta resistencia de Orochimaru antes de mi cita, pero ¿qué pasa con tu tiempo? Naruto se recostó contra el árbol nuevamente, cruzando los brazos. Hiruzen y yo ya lo tenemos haciendo otras cosas que ocuparán su tiempo. Él y Tsunade están trabajando en algunos avances médicos que recuerdo de mi tiempo, y tratando de replicarlos un poco antes. Ya han tenido cierto éxito. Mi tiempo es suficiente para decir que se convirtió en un monstruo y se escapó. Lo mataron, eventualmente. No hace falta decir que no creo que realmente confíe en él, pero el viejo y yo pensamos que al menos podría dirigirlo un poco antes de tener que matarlo, si todavía va mal. En este momento es mucho más útil vivo. Si el otro rubio estaba sorprendido, no lo demostró. En cambio, Minato asintió, pero ahora estaba mirando a Naruto con atención. ¿Cuántas personas saben sobre esto? ¿Por qué estás aquí y qué necesito saber? Naruto se rió entre dientes. Ponte cómodo, esto tomará un tiempo. Seré breve ahora, obviamente, pero cuando regresemos, puedo repasar todo contigo, Mikoto y Kushina para llenar cualquier vacío. Luego hablaremos a Hiruzen. Entendido. Naruto vio como Minato encontró un tronco que se había caído hace un rato y se sentó sobre él. Una vez que estuvo cómodo, Naruto comenzó su historia de quién era, de dónde venía y por qué estaba aquí ahora. No pasó mucho tiempo para que Minato se diera cuenta de quién era la única persona a la que tenía que vigilar por encima de todas las demás ahora. 10 días después, Naruto caminó por el pueblo, dirigiéndose a casa. Minato los había despedido a todos y había ido a informar al Hokage, solicitando reunirse con él y Mikoto más tarde esta tarde. Afirmando que primero tenía que consultar con Mikoto para ver si estaba libre, Minato asintió antes de partir. Estaba increíblemente agradecido de que la misión hubiera salido sin problemas. De hecho, el puente estaba bien defendido, pero como Minato sabía sobre Naruto ahora, ambos pudieron usar Iraisen en conjunto para derribar a cualquier defensor que se hubiera interpuesto en su camino. Hicieron un trabajo relativamente corto del puente, considerando todo. Fue sorprendente cuánto daño podrían hacer unas pocas etiquetas explosivas bien colocadas. En cuanto a Kakashi y el resto del Chunin del que estaba a cargo, bueno, Rin no fue capturado esta vez, por lo que Naruto estaba agradecido por eso. Todavía se metieron en algunas peleas, pero no fue nada especialmente arriesgado. Todos sus compromisos fueron emboscadas, excepto una, porque el equipo de Iwa tenía un sensor y fueron alertados.
Sin embargo, eso no los detuvo, y Obito finalmente consiguió que su Sharingan arrancara. Se activó relativamente tarde, e incluso entonces tomó a Anko en peligro porque no la estaba mirando con cuidado. Alguien del equipo de Iwa disparó algunos cuchillos hechos de piedra a la niña, y Obito tuvo que acelerar a toda velocidad para llegar a tiempo para hacerlo. Sus ojos se activaron mientras trataba de mirarlos y desviarlos, y sabía que de otra manera no habría podido bloquearlos. Como resultado, Anko estuvo con Obito durante la mayor parte del viaje de regreso. Se habían llevado bastante bien anteriormente, pero ahora no podía mantenerse alejada de él. En general, fue bastante divertido, ya que ella había actuado de manera similar cuando Naruto la salvó en su futuro. Obito lo estaba tomando todo con calma, y todos estaban felices por él porque finalmente había desbloqueado sus ojos esquivos. Incluso con Anko merodeando a su alrededor, todavía era dolorosamente obvio que el chico estaba enamorado de Rin, aunque a ella no parecía importarle. Naruto mantendría un ojo vago en ese desarrollo. No le haría daño a nadie lastimar a Anko si decidiera ir tras el chico. Ella no era su hija de sangre, pero aún así había puesto a cualquiera interesado en ella a toda velocidad. Se había ganado ese derecho, ¿no? Cuando Naruto pasó lo que una vez fue la entrada al distrito de Uchiha, notó que estaba relativamente tranquilo, en comparación con lo bullicioso que solía ser el lugar. No vio a nadie que reconociera, ahora que lo pensaba. No tardó mucho en llegar a su casa, e inmediatamente al entrar llamó a su esposa. «Mikoto, ¿estás en casa? Estoy de vuelta». Escuchó un ruido que sonaba como algo moviéndose desde una de las habitaciones cercanas, así que quitándose las sandalias, cerró la puerta de entrada detrás de él y comenzó a dirigirse hacia ella. En el momento en que comenzó a moverse, Mikoto dobló la esquina, con una expresión de dolor grabada en su rostro. Antes de que él pudiera decir algo, ella corrió por el pasillo y se arrojó a sus brazos. Tuvo que dar un paso atrás para evitar caerse hacia la puerta. Mikoto? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Su esposa lo apretó más fuerte y asintió contra su pecho cuando ella comenzó a sollozar abiertamente. No muy seguro de lo que estaba pasando, decidió que lo mejor por el momento era abrazar a Mikoto y frotarla hacia atrás, tratando de calmarla. Otro ruido del pasillo lo hizo mirar hacia arriba, y vio a Orihime parado allí sosteniendo a Itachi. Los ojos de Orihime se veían un poco hinchados por lo que podía ver, y el normalmente bullicioso Itachi también parecía bastante apagado, aunque no exteriormente angustiado. «Orihime, ¿estás aquí? ¿Qué está pasando?» La doncella inclinó la cabeza como si se estuviera armando de valor, y cuando levantó la vista, la tristeza en su rostro era inconfundible. Naruto-sama. Me entristece informarte que el padre de Mikoto-sama, Uchiha Kagami-sama, falleció esta mañana.